La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En el anterior devocional empezamos a ver este pasaje magistral de Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Y vimos como introducción que hay dos reinos, según el versículo 10 y versículo 11. El del Señor, que se convierte en una responsabilidad del cristiano, fortalecerse en ese reino, en el del Señor. Y en segundo lugar, el del diablo, que dice el versículo 11, que debemos combatir, debemos estar firmes y armarnos para pelear. Y en el versículo 12, justifica por qué la vida cristiana no es solamente la dicha de beber del Señor y vivir en gloria, sino también consiste en pelear, en rechazar al otro reino. ¿Y por qué? El versículo 12 dice, porque la vida cristiana no es solamente gozo, gloria, alabanza, fe y victoria. Dice, es una lucha. Y es una lucha que no es humana, es espiritual. Y que esa lucha es en primer lugar contra principados. Y decíamos que esos principados son principios. Tiene que ver con mentiras generalizadas mentales acerca de cualquier cosa. Por ejemplo, sobre el dinero decíamos. Este dinero es mío, yo me lo gané, entonces yo lo gasto como quiera. Mentiras. Eso destruye a la pobre persona. Eso hace que un día le dé cuenta a Dios, y de hecho desde aquí le da cuenta a Dios, de tal manera que si no administra bien lo poco que se le da en términos económicos, no se le dará lo mucho tampoco. El dinero, el sexo, el trabajo, absolutamente todos, el matrimonio, un hombre, una mujer y 100 cosas más. Las mentiras son la cosa más peligrosa que hay sobre la tierra. Se convierten en puñales que van y se devuelven en boomerangs. Las mentiras van y se devuelven y se clavan en el corazón y matan. Por ello, la primera lucha es contra la mentira. Contra la mentira. Principados. En segundo lugar, la segunda lucha o la lucha es contra un segundo instrumento, que también es una estrategia del maligno. Se llama potestades, dice el 12. ¿Qué son las potestades? Si los principados son pensamientos mentirosos generalizados, las potestades son los sentimientos, emociones y pasiones que se desprenden de los pensamientos erráticos. Evidentemente uno siente como piensa, o más bien al pensar, o todo pensar desencadena un sentimiento. Cuando tú piensas, terminas sintiendo. Sea lo que sea, bueno o malo, lo que tú piensas genera sentimientos, emociones y pasiones. Hay que cuidar el pensamiento,
pero hay que tener cuidado mucho con el sentimiento. Los sentimientos, ¿por qué son potestades? Se llaman potestades, hermanos, porque no hay ninguna fuerza más poderosa precisamente que una pasión. En medio de las pasiones, el ser humano puede cometer las peores atrocidades o puede hacer los movimientos más heroicos, estoicos que se puedan concebir. Por las pasiones del deporte, los muchachos matan. Por el deporte que conlleva y desencadena una cantidad de pasiones y sentimientos desenfrenados, pueden agredir, asesinar. Las pasiones son peligrosas y obviamente se desprenden de los pensamientos. Creen que su equipo es el mejor y debe ganar siempre, y nadie más le puede ni le debe ganar, so pena de que ellos se enfurezcan. Qué cosa tan mentirosa. Parten de una mentira y entonces las pasiones bajas les toman, les subyugan, les esclavizan y les confinan a la muerte. Hay que cuidar los pensamientos porque se pueden convertir en principados. Pero también hay que tener cuidado con los sentimientos y las emociones y las pasiones, porque se convierten en potestades. Son poderosísimas las potestades. No las podemos controlar. Es casi imposible. La ira, la envidia, la amargura, todos ellos son potestades tenebrosas, peligrosas. La inmundicia, la malicia y un montón de sentimientos de esa índole se convierten en sentimientos o potestades inmanejables que llevan al hombre a la derrota. Lo triste es que aún como cristianos estamos bajo la influencia de las principados o mentiras colectivas institucionalizadas, y estamos también o somos susceptibles también de ser influenciados por las potestades o las pasiones que se desprenden de esos principados. Cuando recibimos a Jesús, el maligno es sacado del trono, es sacado de nuestro corazón, y Jesús se sienta por el Espíritu Santo. Pero tenemos que saber que el ego, la naturaleza adánica caída, heredada, esa no se sale, queda destronada, pero queda allí, sentada, esperando, agazapada para volver a tomar el control. Así que el maligno salió, pero la naturaleza pecaminosa adánica continúa allí, esperando una oportunidad. El maligno, el diablo, entonces usa al mundo para que atice nuestro ego vencido. Y si nosotros no combatimos al mundo, que es utilizado por el diablo, es el príncipe del mundo, lo llama el Señor en Juan 12, entonces insufla una mentira y una potestad en nuestro ego debilitado y marginado, y lo infla a tal punto que vuelve y toma el control de nuestro trono, de nuestro corazón. Y el Señor, que es humilde, se baja. No se sale, pero se baja. Eso es lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3. Nos volvemos niños, como niños en Cristo. Retrocedemos. Es en Cristo. Seguimos siendo hijos del mismo papá, pero rebeldes, pero desatinados, desobedientes. Y el hijo desobediente y desatinado y rebelde no deja de ser hijo.
pero pierde la bendición, el gozo, la provisión, la protección de su papá y la dirección de él. Y esa es la pretensión del maligno con el cristiano. Al no cristiano lo controla, y no desde afuera, sino desde adentro. Así dice 2 Corintios 6, 14 al 18, que el no cristiano es templo de Belial, del maligno, y es astuto, idólatra, hechicero, falso, peligroso. Ve todo al revés. La mentira para el no convertido es verdad y la verdad es mentira. Y sabe culturalmente manejar y mantener una imagen contraria a la mentira que lo gobierna. Es por naturaleza y por excelencia engañosa. Pero el cristiano tiene a Jesús en su corazón por el Espíritu Santo. Y la presión del mundo, empujada por el maligno, hace que el ego, naturaleza antigua, cobre fuerza y atente contra el control del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por ello es necesario que nos cuidemos de los principados o mentiras colectivas institucionalizadas y contra las potestades, las emociones, sentimientos y pasiones oscurecidas y desviadas. ¿Qué sigue después de los principados y de los potestades? ¿Qué sigue después de los pensamientos y los sentimientos subyacentes? El pensar y el sentir. Sigue el hacer. Pensamos, sentimos, hacemos. Evidentemente, en el versículo 12 dice en tercer lugar que la lucha es también contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué son los gobernadores? Lo que acabamos de decir, las malas decisiones. Porque uno piensa, siente y hace. Las decisiones, las actuaciones provienen de las emociones y las emociones de los razonamientos, de los pensamientos. Uno hace lo que siente, como siente y por lo que siente. Y uno siente lo que piensa. Así que los gobernadores son esas malas decisiones, esos actos de la voluntad que se convierten en desobediencia, en pecado y en afrenta a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué los gobernadores tienen que ver con la tercera área de la personalidad del ser humano? Pensar, sentir, hacer. ¿Por qué tienen que ver con la voluntad? Sencillo. Pregunto, ¿con qué gobierna un gobernante? ¿Básicamente con la razón? No esperamos que cuando nombramos a alguien para que gobierne, se quede pensando todo el día y todos los días planeando. Se supone que ya lo pensó, ya se preparó y ya lo planeó. Se supone que cuando nombramos a alguien no es para que se siente a pensar, tampoco para que se siente a sentir. Lo que necesitamos es que al otro día o el mismo día que se nombre comience a decidir, a actuar. Un gobernante debe decidir. Se nombra a un gerente porque se supone que ya está preparado, que la razón está llena, que el conocimiento lo tiene, que emocionalmente es equilibrado. Se nombra a un gerente, a una persona en autoridad, para que tome decisiones, para que dirija de manera voluntaria y decidida. No se puede ni se debe equivocar. Debe gobernar con la voluntad. Pues sí, hermanos. Allí dice, no tenemos lucha contra sangre y carne en Efesios 6:12, sino contra pensamientos, es decir, principados,
contra sentimientos, es decir, potestades, y contra decisiones equivocadas, es decir, gobernadores. En este siglo, ahora, ya. Pensar, sentir, hacer. Los gobernadores, entonces, son aquellas decisiones que afectan nuestro andar, nuestro ser, nuestro hacer y afectan al prójimo. Cuando una persona no es cristiana, el maligno se mueve rampante en los pensamientos, sentimientos y acciones del individuo. Cuando somos cristianos, ya no se mueve tan rampante, pero igual hace sus embistes. Y el cristiano que no esté firme, que no esté bien cobijado con la fortaleza del Señor, volverá a caer, volverá a ser permeado por la influencia maliciosa, sutil o abierta del maligno en su mente, en sus emociones y en sus decisiones. En el siguiente devocional miraremos la cuarta estrategia del maligno. Oh amantísimo Padre Celestial, oramos, Señor, para que seas tú dándonos el discernimiento y la fuerza para combatir al enemigo de nuestras almas. Tu palabra, Señor, nos revela que aquel gran querubín protector, oh Dios, se levantó y te enfrentó porque tenía una mente torcida, unos pensamientos retorcidos, tenía unos sentimientos oscuros y había tomado unas decisiones erráticas. Guárdanos, Señor, porque esta continúa siendo la estrategia del reino de las tinieblas. Te encomendamos nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, límpialas, oh Dios. En el nombre de Jesús, sánanos, Señor. En el nombre de Jesús, restáuranos, Padre. En el nombre de Jesús, fortalécenos y guíanos, Señor. Porque no queremos pensar, sentir ni actuar en contra de tu estilo, en contra de tu verdad. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.